Son tres lecturas: Jeremías capítulo 17 a partir del verso 9, Génesis capítulo 4 a partir del verso 1 y por último en Miqueas capítulo 6 verso 6. Hay tres, en esas tres lecturas hay una línea de pensamiento que me gustaría que consideráramos. Jeremías 17 a partir del verso 9 dice este profeta, hace una observación, un mensaje para el pueblo, dice: engañoso es el corazón del hombre, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sí, esa expresión, engañoso es el corazón, engañoso es el corazón del hombre. ¿Sí? ¿Quién lo puede conocer? A veces nos determinamos cuando interactúas con alguien, te interactúas, dices, bueno, y buscará, o qué querrá, o qué estará detrás. Nos decía ahorita Jesús acerca de una persona que se acerca y dice, bueno, y tendrá necesidad, habrá necesidad, o estará buscando sacar provecho, o estará buscará sacar ventaja. ¿Cómo puedes determinar las intenciones de una persona? Sí, dentro de la ley se considera ese parámetro del homicidio, bueno, pero fue imprudencial. Y ahí tratan los abogados de mostrar que pues, sí se murió, pero no lo quería o no era su intención. Y tratar de demostrar las intenciones del corazón siempre es complicado. Sin embargo, delante de Dios hay diferentes momentos en los cuales Dios dice que Él ve el corazón. Y esa debiera ser algo que nos traiga confort. Dios ve el corazón, independiente de mis acciones. El apóstol Pablo lo presentaba diferente. El apóstol Pablo decía, es que el bien que quiero hacer no hago, pero el mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo. O sea, yo me imagino al apóstol, empezaba su día, proyectaba su día, y hoy voy a, y proyectando cosas buenas. Sin embargo, en el transcurso del día, la realidad que nos envuelve, la propia naturaleza, y dice, bueno, no quería lastimarlo, no quería afectarlo, no lo quería provocar. Bueno, Dios ve el corazón. Dios ve el corazón, y pudiera resultar incomprensible para nosotros, pero tenemos esa expresión: Dios conoce el corazón. Y en Génesis hay una historia que yo pudiera tratar de comentarles y ver si rescatamos alguna idea. Génesis capítulo 4, a propósito de lo que ocurre en el corazón de las personas. Sí, Génesis capítulo 4, verso 1. Génesis 4, a partir del verso 1, dice: y conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hijo Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido; si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, ahí le quiero dejar la historia. Yo quiero que veamos aquí algunos puntos. Dice la expresión: Dios no vio con agrado. Algunas otras traducciones de la Biblia dice: Dios no tuvo complacencia. ¿Sí? Dios no tuvo gusto en la ofrenda de Abel. Dios no se complació. Y es un pasaje que se ha utilizado mucho para culpar a Dios o para juzgar a Dios. Porque bueno, hoy tenemos ciertas percepciones, y hoy tenemos esa idea de que algo es mejor que nada. Hoy tenemos esa: peor es nada. Oye, pero peor es nada. Oye, confórmate. Perdiendo de vista que Dios ha puesto o establecido y ha dejado la exigencia, si quieren verlo así, o lo que Él espera en cierto nivel. Pudiéramos culpar a Dios por no agradarse. ¿Sí? Se ha hecho mucha teología de este pasaje y culpar a Dios. Bueno, si es lo que Abel tenía, o si es lo que Caín tenía, y después de todo tú debes de dar lo que tienes. Y sin embargo, la Biblia es clara: Dios no se agradó. Y cuando hacemos algo, un análisis nosotros mismos, ¿acaso siempre nos agradamos de lo que hacen nuestros hijos?
¿Acaso siempre nos hemos agradado? ¿Alguna vez llegaron nuestros hijos con alguna calificación y mira, llegó un 6, nos hemos agradado? Pero espérame, te conozco, sé que puedes hacer más, sé que puedes alcanzar más. ¿Nos hemos agradado en todos los amigos que tienen? O de pronto hemos dicho, espérame, esa amistad no te conviene. Lo cierto es que cuando hacemos un análisis, hay situaciones dentro de nuestra familia, dentro de nuestros hijos, en la que no nos hemos sentido agradados. ¿Por qué habríamos de juzgar a Dios? Porque Dios no se agradó. Cuando nosotros mismos no nos hemos sentido complacidos con las reacciones de nuestra familia. Ha habido situaciones con las que no estamos conformes, y era lo que estaba pasando aquí. Vaya que algunos críticos han hecho un festín de este pasaje y se ha cuestionado mucho. Sin embargo, cuando lo vemos desde esa perspectiva, cuando sabes que puedes dar más, cuando sabes que puedes alcanzar más, no es que yo sea exigente, es que cuando estamos esperando más de los hijos o cuando estamos esperando más de las personas que amamos, no es para nuestro beneficio, sino es para el de ellos. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Porque Dios sabe cuando estamos dando lo mejor. Dios sabe cuando estamos dando lo mejor. Y era la situación aquí. Dice el pasaje que Caín de alguna manera trajo lo que tenía a su alcance del fruto. Y de la expresión de Abel dice que escogió lo más gordo. Como que da a entender que Abel seleccionó de lo mejor que tenía. Uno trajo lo que tenía y el otro trajo lo mejor. Y aquí es donde tal vez radica la diferencia. En lo mejor. Lo mejor. De esas veces que, no sé, estás en la iglesia y pasan la charola de la ofrenda y de veras que hay quien saca el billete roto. Yo lo he visto. El billete roto. O bueno, es 100 pesos, bueno, pero fue el billete más bonito. ¿Es el más bonito? O no sé, has estado en esa situación cuando llegas a la florería, quieres agradar a tu esposa y te pones, rosas son rosas, la que sí es buena. No, espérame, mire, aquella, la que está arriba, la que tiene el pétalo completo, la que no tiene oxidadito una esquina, esa es la que me quiero llevar. Cualquiera puede decir, rosas son rosas, no importa, mira, igual le va a gustar, pero cuando quieres agradar, seleccionas lo mejor. Y tal vez esa era la diferencia entre Caín y Abel en ese momento. La voluntad, la disposición, el deseo para ofrecer lo mejor que tienes dentro de tu propia y particular realidad. Cuando te vas a la Biblia y dice que se acercaban a Dios, decía, a Dios no lo puedes buscar con las manos vacías. Es una expresión que viene en la Biblia, me llama mucho la atención. Hay una canción así muy bonita que dice que con manos vacías vengo a Dios. Pero perdóname, a riesgo de sonar radical, pero la Biblia dice que ninguna persona podía buscar a Dios con las manos vacías. No es que Dios necesite cosas, es que tal vez somos nosotros los que necesitamos pasar por ese proceso de seleccionar lo mejor. Y dentro de la realidad de cada uno había quien tenía acceso a un carnero, había quien tenía acceso a una vaca muy bonita, había quien tenía acceso, alguien que tuviera acceso a algunas gavillas de trigo, pero el trigo más bonito, o una palomita, pero la palomita más bonita. Vaya, dentro de tu realidad, lo mejor. Dentro de tu realidad, lo mejor. No se trata de dar lo que querramos, porque tenemos lamentablemente esa cultura de lo que tú quieras, lo que tú escojas y de pronto no. Se trata de lo que Dios pide. Dios es Dios y cualquier día de la semana, bueno, tal vez cualquier día de la semana, pero Dios seleccionó este día. Y separó este día y apartó este día. Y tal vez nosotros no es lo que tú quieras, sino lo que Dios pide. Y dentro de lo que Dios pida es lo mejor. ¿Y qué ocurrió después? Dice la expresión de Caín. Se enojó, se deprimió. Reina Valera dice, se ensañó Caín. Otras traducciones dicen, se enojó, se enfureció. Dice otra versión, se irritó. Y después de ese estado de enojo, de irritación, de molestia, dice que decayó su semblante, estuvo cabizbajo. Se molestó. Vaya, no haces lo mejor y te molestas. Y aquí viene la expresión que me alienta, que me encanta, porque dice, entonces Jehová, entonces Dios. Un Dios que entiende nuestra naturaleza y busca de alguna manera establecer una relación con nosotros. Vaya, nos alejamos de Dios por nuestra propia naturaleza, por nuestras propias decisiones, nos alejamos de Dios y Dios no se aleja, Dios lo busca. Dice, entonces Jehová buscó a Caín, interactúa con él y trata de alguna manera de rescatarlo. Dice, ¿por qué te has ensañado?
¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has molestado? ¿Por qué te has deprimido? ¿Por qué decayó tu semblante? ¿Por qué andas cabizbajo? Y viene una expresión que es permanente. Si bien y si haces lo bueno, serás enaltecido. El pecado, el error, la posibilidad de que te equivoques siempre está ahí a tu lado. Siempre está afuera. Pero tú te puedes enseñorear. Esto es, tú tienes dominio. Y es una palabra que debe tenernos esperanza. Esto es, siempre podrás vencer la tentación. Siempre podrás vencer el pecado. No es más fuerte que tú. Que son expresiones que tenemos, es que es más fuerte que yo, es que soy débil, es que yo no puedo con esto. Y viene la palabra de Dios a decirte, tú puedes tener señorío, dominio sobre esta situación. No es más fuerte que tú. Venciste, pero no te venció el más fuerte. Te venció el débil. No te venció porque fuera más fuerte que tú. No caíste porque fuera mayor a ti. Caíste tal vez porque estás enojado. Dicen por ahí que no debes de tomar decisiones de mal humor. Siempre que estés de mal humor, la decisión que tomes surge del coraje, del odio, del deseo de venganza. Que tú no tomes decisiones estando deprimido. Los que toman la mala decisión de suicidarse no es porque estaban alegres, contentos o porque estaban deprimidos, estaban tristes, estaban amargados, estaban afligidos. Y viene Dios, dice, y entonces Jehová, que podemos decir hoy en día, y entonces el Señor se acerca a ti. Y estás deprimido, y estás decaído, o estás en esa transición, y entonces Jehová se acerca y interactúa con él y le da esa expresión, de tal forma que nosotros podemos decir, bueno, de pronto no vas a agradar a Dios, de pronto tus actos no van a agradar a Dios, y no es motivo para alejarte, es motivo para el arrepentimiento, es motivo para modificar la conducta, es motivo para corregir el rumbo. ¿Qué vamos a hacer si Dios no ve con agrado nuestras acciones? Enojarnos con él, porque lamentablemente a veces el patrón, me molesto con Dios, o las cosas no salen como yo quería. Mira, yo me acerqué y le pedí a Dios que hiciera esto, que me sanara, que hiciera la diferencia, y no lo hizo, y regularmente resentirse con Dios. Pablo, ¿qué era Pablo? Tú ves la historia de Pablo. Pablo es el autor de más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Y tú ves a Pablo que una ocasión oró por una persona y sanó, y que una ocasión alguien se murió y Pablo va y resucita. No puede dudar de la presencia de Dios en la vida de Pablo, no puede dudar de los dones en la vida de Pablo. Y dice la Biblia que Pablo tenía una enfermedad, no describe cuál, nada más dice que en una de sus cartas deja entrever que él tenía alguna enfermedad. A quien ha dicho que era un problema de la vista, a alguien ha dicho que era un problema, un dolor en los huesos, no ha dicho. Es descrito como un aguijón en la carne, un problema que él tenía en su salud. Y dice que en 3 ocasiones le pidió a Dios que hiciera la diferencia en él. Y que en las 3 ocasiones el Señor le respondió, no. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Que sea suficiente mi gracia. Pásate. O sea, Dios le dijo, no. No en eso. Y dice que Pablo no se enojó. Yo le puedo pedir, Señor, sácame de esta situación, de esta enfermedad, líbrame de esto. Y Dios dice, no, porque hay un panorama más grande que tal vez estemos perdiendo de vista. Porque si por nosotros fuéramos, yo sé que hay un pasaje que dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Platicaba con un pastor y dice, mira, yo creo que la Biblia se equivocó, ahora hay que poner un signo de interrogación ahí. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debiera ser ganancia, pero ya no lo es. Ya hoy es sanidad, y yo entiendo, y yo creo en la sanidad, y yo creo que Dios interviene, pero también creo que Dios en ocasiones dice, bástate en mi gracia. Y nos resentimos con Dios como se resintió a Caín, perdón. Y nos enojamos y Dios viene a tratar de hacer las paces. Espérame, no te deprimas, no te entristezcas, sal adelante de esa situación. Tú puedes enseñorearte, tú puedes tener dominio sobre esa tristeza, sobre esa amargura, sobre esa voluntad de no dar lo mejor. Tú puedes dominar y dar lo mejor de ti. Lo mejor de ti, lo mejor de lo que tienes. Que lo mejor que lo que tenemos, créame que no es la propiedad. Lo mejor que tenemos nunca es el dinero. Lo mejor que tenemos es el tiempo, es nuestro carácter. Somos nosotros mismos. Eso es lo mejor. Pero, ¿cómo reaccionar? Tú puedes enseñorear, pero regularmente es al revés. Y aquí es donde debe de estar siempre esa palabra. ¿Por qué va a decaer mi semblante? ¿Por qué voy a andar cabizbajo? ¿Por qué voy a andar afligido? Si bien hicieres, dice la palabra de Dios, si bien hicieres, serás enaltecido. Si haces lo bueno, aún en ese proceso, vaya, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino
en ese proceso de tristeza, de amargura, de aflicción, en ese proceso de alejamiento de Dios, es hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que agrada a Dios. Dar lo mejor. Regularmente es que lo tienes que sentir, dicen algunos. Es que, ¿cómo voy a hacerlo si tengo que sentirlo? No tienes que sentirlo. Tienes que hacerlo. La Biblia narra una historia de un hombre que tenía una viña y mandó a sus 2 hijos. Uno de ellos de muy buena gana y dice, no, hombre, claro que sí, cuenta conmigo, yo voy. Y no fue. Y el otro, molesto, ¿no? Regañadiente, no voy, no quiero. Tal vez porque comprendía lo que significaba el precio que tenía que pagar de ir a trabajar a la viña, no sé, y él dice, no voy. Sin embargo, termina accediendo. De mal humor, pero fue. Y luego deja la pregunta, ¿cuál de los dos hizo su voluntad? El alegre buena onda que dice que sí y no va, o el malhumorado que aunque sea malhumorado dice que no y sí va. Dice, si bien hicieres, aunque estés enojado, si haces lo bueno, aunque estés afligido, si haces lo correcto, aunque dices, es que no me nace el corazón, pues tal vez engañoso es el corazón y tal vez nunca te va a salir, pero lo haces. Entonces serás enaltecido. Dice por ahí, ¿qué mérito tiene amar al que te ama? Pero amar al que no te ama tiene mucho mérito. ¿Qué mérito tiene hacer la voluntad de Dios cuando te place? Pero cuando no te place y que como quiera lo haces, entonces tiene mucho mérito. El error de Abel de Caín, no fue no ofrecer lo mejor. Ese fue un pequeño error. El error fue no reconocer que no estaba dando lo mejor. El error de Caín fue no reconocer la voz de Dios cuando todavía tenía oportunidad. Previo al pecado del asesinato de su hermano, Dios se manifestó, podemos decir, previo a que caigas en ese pecado, previo a ese error, Dios se revela. De alguna forma Dios viene y trata contigo a través de la conciencia, trata contigo y dice, hey, el pecado está a la puerta. Haz lo correcto aunque sea cabizbajo, haz lo correcto aunque estés afligido. Porque puedes enseñorearte. Y en ese último gracias, ¿qué le debemos ofrecer a Dios? Yo le diría así, por último, Miqueas 6:6. Miqueas 6:6. En la contextualización, porque me vas a decir, es que hoy no hay sacrificios, o no soy granjero, no puedo dar fruto. Miqueas 6:6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Sí. Sí, va de nuevo. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Dios y adoraré al Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, sacrificios, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Verso 8. Jeremías 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Porque no se trataba del sacrificio, no se trataba de lo material que quieras dar, se trataba de la disposición del corazón. Hacer justicia, la justicia que Dios marca, la justicia que establece su palabra. Amar la misericordia, esto es, en ocasiones la misericordia debe estar por encima de la justicia. Y principalmente ser humilde delante de Dios, humillarnos, reconocer la grandeza de Dios y reconocer, cuando digo la grandeza, no es un adjetivo calificativo, es reconocer nuestra condición y reconocer su capacidad para corregir nuestro rumbo. De tal forma que, aún con el enojo, aún con el decaimiento, hacer lo que es bueno, hacer justicia, hacer misericordia y ser humilde delante de Dios. Que el error no nos aleje de Dios, que el error sea un motivo para acercarnos más a Él. Dice la Biblia, entonces Jehová se acercó a Caín. Yo les puedo decir, entonces Jehová se acerca a ti todos los días a través de su presencia. Te dice, hey, no decaiga tu semblante, no estés en esa situación de tristeza. Y la forma es, si bien hicieras,
Si vienes, serás enaltecido. Ser enaltecido es ser levantado. Es devolverte. Ese concepto de restauración te devuelve al lugar al que debes estar, en el que siempre debiste haber estado. Si bien hicieres, serás enaltecido. Te lo dejo a su consideración. Gracias. Vamos. ¿Por qué? Yo no me he entrado mucho, pero tú sí. ¿Por qué Dios permite a Caín que mate a Abel? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el...? Porque dicen en son de Chunga también que nosotros somos malos porque Abel no tuvo hijos, ¿verdad? Y Caín los que tuvo, venimos heredando el ADN de Caín, no el de Abel, ¿verdad? Bueno, en realidad el ADN que tenemos es el de Set, si a eso vamos, porque y Abel sí tuvo hijos. De hecho, sí tuvo. La Biblia dice que Caín tuvo que huir porque temía la venganza de los hijos de Abel. Y los hijos de Abel se fueron contra él y contra su descendencia. Y luego se levanta Set, los setitas, y bueno, si vamos a la Biblia, los descendientes de Set, ese otro hijo de Adán y Eva, fue el padre hacia atrás de Noé. Entonces la descendencia viene por Noé. Perdóname, entonces no fueron los únicos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, no, hubo más. Se registran solamente esos tres. Caín, Abel, luego Abel muere. Dicen que la generación de Caín fue mala, la generación de Abel fue mal, y luego surge Set. De Set viene la descendencia a Noé. Entonces los sobrevivientes del arca, si vamos a creer en ese tema del arca, son los hijos de Set. Somos descendientes de la línea de Set, no de Caín. Entonces ese pretexto, somos malos por Caín, no. La persona, dígales que no. ¿Por qué Dios lo permite? Dios permite muchas cosas porque somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de hacerlo bueno. Ahí es, Dios permite. Son los misterios. Son misterios de Dios. Misterios que no vamos a entender nunca. Vamos a ver por los alimentos. Doctor, nos diriges, por favor, en oración. Señor, bendice estos alimentos que vamos a, por tu bondad vamos a recibir. Dale pan a los que tienen hambre y a los que tenemos pan, danos sed de ti y déjenos aprender de ti cada día más y aceptar todo lo que nos das. Amén. Amén. Buen provecho.